Un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Abrí los ojos y vi un techo que no reconocía y un rostro tan hermoso que podía congelarte. Estaba de pie junto a mí, vestida con un traje a medida que probablemente costaba más que mi coche. Su expresión era plana, su mirada tenía la calidez de una losa de morgue. No miraba a nadie. Estaba mirando un mueble que le estorbaba. ¿Estás despierta? Su voz era tan fría como sus ojos. Bien. Sinusitis. Una carpeta cayó sobre el edredón con un golpe sordo. Las palabras en la primera página, grandes y en negrita, me impactaron como un chorro de agua helada. Acuerdo de divorcio. La resaca y la escena surrealista se mezclaron en mi mente, formando una espesa y confusa nube. ¿No estaba en la oficina? Acababa de hacer una sesión maratoniana de 3 días en la cuenta de Peterson. ¿Y lo último que recuerdo fue un dolor agudo en el pecho antes de que llegaran los paramédicos? ¿Cómo llegué aquí? Entonces, una vida que no era mía inundó mi mente. Ethan Miller, de 24 años, se casó con una mujer de la adinerada familia Blackwood. Un año antes, por pura casualidad, se casó con Sophia Blackwood, la férrea directora ejecutiva del grupo Blackwood y la reina indiscutible de la alta sociedad de Boston. Después de la boda, este tipo se había dedicado a una vida de ocio, alcoholismo y a convertirse en un ejemplo aleccionador para toda la ciudad. Y la mujer que me miraba era su legendaria esposa, Sophia. Yo, un director de proyectos que se había desgastado hasta la muerte prematuramente, había despertado de alguna manera en el cuerpo de este fracaso colosal. Sophia vio mi vacilación y sus cejas perfectamente esculpidas se tensaron. Ethan, no te hagas el tonto, dijo ella, agotando su paciencia. Las condiciones son claras. Yo me quedo con la casa, tú con el coche registrado a tu nombre, y yo transferiré $10 millones a tu cuenta. Fírmalo y ambos podemos seguir adelante. Mi vista se fijó en el documento. Las palabras, $10 millones, parecían brillar. 10 millones. de dólares. Madre mía. Señora, es usted una santa. En mi vida anterior, trabajé hasta la muerte y ni siquiera tenía 100.000 ahorrados. Me estás dando un paracaídas dorado hacia la jubilación anticipada. ¿Lo firmas? Lo firmaré con sangre. ¿Quién no aceptaría este trato? Con 10 millones de dólares, ¿para qué volvería a trabajar? Podría comprarme una casita en la costa, conseguirme una consola de juegos de alta gama y pasar el resto de mis días subiendo de nivel. Es el sueño americano. Rápido. ¿Dónde está la pluma? No te interpongas entre mi glorioso y perezoso futuro. Mi mente era un coro de gritos de pura alegría, pero mi rostro, aún entumecido por la resaca, permanecía flácido y atontado. No me di cuenta de que, justo cuando lo celebraba mentalmente, Sophia, que se había girado a buscar un bolígrafo, se quedó paralizada a mitad de camino. Se giró lentamente, mirándome con una expresión extraña, como si acabara de ver un fantasma. ¿Qué era esa mirada? ¿Confusión? ¿Sorpresa? ¿Y era un destello de incredulidad? ¿Por qué me mira así? ¿Cree que le estoy dando largas? ¿Que es una especie de truco? Te juro por Dios que deseo este divorcio más que nada. Dame un bolígrafo, mujer. La expresión de Sophia se complicó aún más. Levantó una mano como si se tocara la frente, pero se detuvo, manteniendo esa perfecta compostura corporativa. ¿Por qué estaba ahí parada? Me aclaró la garganta, intentando imitar el tono patético y adulador que heredé de este cuerpo. Sophia, ¿podríamos hablar de la cantidad? Si vas a interpretar un papel, hazlo bien. Aceptar de inmediato no encajaba con mi imagen de indolente. Además, quizá podría sacarle un poco más de provecho. J.E., qué dilación. A ver si puedo sacarle un poco más. Ya me ofrece 10 millones. ¿Qué le importan 1 o 2 millones más? Una gota en el océano, ¿verdad? Sophia, la señora gota en el océano, parecía contener un tic en la comisura de la boca. Me miró en silencio durante 10 segundos. Justo cuando mis nervios empezaban a agotarse, pensando que me había pasado de la raya, por fin volvió a hablar. Su voz era diferente, áspera e insegura. ¿Qué? ¿Estabas pensando? Parpadeé.
¿Pensando? Estaba pensando en lo maravilloso, generoso y generoso que eres. Obviamente no podía decir eso. Tuve que ceñirme al guión. Bajé la mirada, fingiendo vergüenza. Nada. Estaba pensando que aún sentimos algo el uno por el otro. Uf, creo que voy a vomitar. Fue asqueroso. ¿Sentimientos? El Ethan original pasaba todas las noches de fiesta. Su único sentimiento era el fondo de una botella. Pero hay que admitirlo, esta Sofía es una obra de arte. Piel de porcelana, ojos de obsidiana pulida. Demasiado fría. Si alguna vez sonriera, probablemente podría pararte el corazón. Qué lástima que sea un refrigerador andante. Sofía contuvo la respiración. Por primera vez, vi una emoción en esos ojos de obsidiana que no fuera un desdén gélido. Era un caos de desconcierto. Parecía que intentaba resolver una ecuación imposible. ¡Qué asco! Abrió la boca y luego la cerró. Un golpe en la puerta nos salvó. ¿Señora Blackwood? Su primo Mason está aquí. Su asistente anunció desde el pasillo. Sofía aprovechó la excusa para escapar. Su máscara glacial volvió a su lugar. Que pase, dijo con frialdad. Me lanzó una última mirada, luego echó un vistazo a los papeles del acuerdo y tomó una decisión que me hizo gritar de protesta. Voy a revisar este acuerdo de nuevo en la oficina. Y con eso, se agachó y recogió la carpeta. No. Señor. No lo hagas. Mi jubilación. Mi libertad. Mi épica configuración de juego. No te vayas con mi futuro. Mi mente gritaba, rogaba, suplicaba. Pero en mi rostro, solo pude esbozar una sonrisa de dolor al verla guardar mis 10 millones de dólares en su bolso de diseñador. La puerta se abrió y entró un joven con una llamativa camisa de flores. Me sonrió con suficiencia desde la cama del hospital antes de volverse hacia Sofía con fingida preocupación. Sofía. Oí que mi cuñado volvió a urgencias bebiendo. ¿Estás bien? Era su primo, Mason Blackwood. Mis nuevos archivos de memoria lo identificaron como un niño de manual, un niño de 10 años que siempre tramaba hacerse con una tajada más grande del pastel del grupo Blackwood, generalmente intentando hacer caer a Sofía. Sofía lo ignoró, lanzándome una última orden por encima del hombro: prepárate a las 7. Cenamos en la finca. Entonces se fue, el taconeo de sus tacones resonando por el pasillo. ¿La finca? ¿Qué clase de cena? ¿Me estoy metiendo en la boca del lobo? Si no recuerdo mal. Espera, si mis nuevos recuerdos son correctos, la antigua finca familiar es donde vive la presumida de su madre. Cada vez que me ve, me mira como si fuera algo que se hubiera quitado del zapato. Este va a ser otro episodio de Suegra rica humilla a yerno inútil, ¿no? Voy a necesitar un traje de protección. Sofía, que casi había llegado al final del pasillo, se detuvo una fracción de segundo. Me daba la espalda, así que no podía verle la cara. Pero vi la sonrisa petulante de Mason congelarse en la suya, porque la voz de Sofía, más fría que un invierno bostoniano, resonó por el pasillo. Mason, parece que últimamente tienes mucho tiempo libre. ¿Tanto como para ir a hospitales? Mason se estremeció. Y no, claro que no. Solo estaba preocupada por Ethan. ¿Y tú? Bajó la voz otros 10 grados. Creo recordar que el informe trimestral sobre el proyecto de desarrollo costero está atrasado. Si no lo veo en mi bandeja de entrada para el final del día laboral de hoy, ya sabes las consecuencias. El rostro de Mason palideció. Murmuró una excusa y se escabulló. Me quedé sola en la habitación, mirando la puerta vacía, lamentando en silencio mi jubilación pospuesta. ¿Qué demonios le pasaba a Sofía? Por un instante, casi creí que podía oír mi monólogo interior. Pero era una locura. Debía estar volviéndome loco. Probablemente decidió que 10 millones eran demasiado para mí. Quería torturarme un poco más. Malditos capitalistas. Todos y cada uno de ellos son desalmados. En fin. En Roma, el divorcio es inevitable. Primero lo primero, necesito comida de verdad. Esta comida de hospital sabe a cartón. Murmurando para mí mismo,
Me levanté con dificultad de la cama, me puse la ropa arrugada del Ethan anterior y me preparé para salir corriendo. Justo cuando llegué a la puerta, ésta se abrió de golpe. Un hombre corpulento con traje estaba allí, sosteniendo una elegante bolsa de comida a domicilio. ¿Señor Miller? La señora Blackwood me pidió que le trajera el almuerzo. Me quedé mirando. Abrí los envases. 3 platos, perfectamente equilibrados, con un aroma increíble. Incluso había una taza de sopa de pollo y verduras, rica y sustanciosa. ¿Se me había congelado la salud? Mi esposa, la reina de hielo, la mujer que ansiaba deshacerse de mí, estaba preocupada por si había comido. ¿Qué es esto? ¿Una última comida? ¿Oh sí? ¿Desarrolló conciencia? No. No. Los refrigeradores no tienen conciencia. Debió ser su asistente. Sí, eso es. Procedimiento corporativo estándar. No le doy mucha importancia. Murmurándome palabras tranquilizadoras, me lancé sin pensarlo 2 veces. Debo admitir que estaba buenísimo. Mientras tanto, en la oficina del ático del grupo Blackwood, Sofía estaba sentada frente a un ventanal que iba del suelo al techo, con el acuerdo firmado en la mano. Su mirada se perdía en el horizonte de la ciudad. Su mente repasaba esos pensamientos vívidos e increíbles. Refrigerador. Refrigerador andante. Ángel dispensador de dinero. En sus 27 años, nadie se había atrevido a describirla así. Lo que más la impactó fueron sus ideas sobre los negocios de la empresa. Al igual que Mason, siempre supo que era ambicioso, pero nunca imaginó que intentaría sabotear su matrimonio para socavarla. Y entonces, su mirada se posó en una propuesta de proyecto sobre su escritorio. La portada decía, Informe de viabilidad, asociación con Zenith Dynamics. Era un proyecto que Mason había estado impulsando con ahínco. Zenith era una empresa tecnológica emergente y su oferta era lucrativa. La junta directiva la revisó y consideró que era una oportunidad de oro. Pero justo ahora, en el hospital, mientras Mason presentaba su espectáculo, había escuchado la voz de Ethan en su cabeza. ¡Ay, ese idiota de Mason! El acuerdo con Zenith es un clásico caballo de Troya. Están usando la asociación como tapadera para robar la tecnología patentada de Blackwood. Sofía es inteligente, pero los recuerdos me lo dicen. Casi se deja engañar por esto, porque no tenía toda la información. ¡Qué asco! Si firma ese contrato, la empresa quedará paralizada en 3 meses. Un terror gélido se apoderó de Sofía. Cogió el intercomunicador, su voz no delataba su agitación interior. Chloe, ven. Quiero que uses todos los recursos que tenemos y analices a fondo Zenith Dynamics. Quiero saberlo todo, especialmente el origen de su tecnología principal y su flujo de caja reciente. Quiero el informe más detallado posible. Tras colgar, Sofía volvió a mirar por la ventana. Ethan Miller. ¿Quién era? ¿Cómo podía un alcohólico inútil saber de una trampa corporativa que todo su equipo ejecutivo había pasado por alto? ¿Era solo una suposición descabellada? ¿O una idea tan absurda que la dejó aturdida? ¿Era esta su forma de advertirla? No. Imposible. Sofía lo descartó de inmediato. La mirada en sus ojos cuando creía que iba a conseguir el dinero. Ese anhelo desesperado y puro de libertad. No fue una actuación. Fue real. Pin. Su teléfono se iluminó con un mensaje del guardaespaldas que había enviado con la comida. La señora Blackwell la extrañaba. Miller ya terminó su almuerzo. También preguntó si la cena de esta noche podía ser picante. Sofía miró el mensaje en silencio. Tras unos segundos, una extraña emoción se reflejó en su rostro eternamente congelado. Una emoción que ni siquiera reconocía en sí misma. Podría haber sido diversión. Este hombre era interesante. Esa noche, estaba sentado en la parte trasera del Maybach de Sofía, sintiéndome como si estuviera en el corredor de la muerte. No había dicho ni una palabra desde que me recogió, y la presión dentro del coche era tan fuerte que me ahogaba. ¡Qué incómodo! ¿No podríamos al menos poner música? A estas alturas, prefiero los cantos fúnebres. ¿Sigue enfadada por lo del divorcio?
Debería haber aceptado los 10 millones sin regatear. Asegurar la bolsa, eso es lo principal. Como si fuera una señal, el sistema de sonido del coche cobró vida, llenando el silencio con una suave pieza de piano clásico. Me quedé paralizado. ¡Qué casualidad! La miré de reojo por el retrovisor. Su rostro era una máscara perfecta e ilegible, como si no hubiera pulsado el botón de reproducción. Solo una coincidencia. Sin duda, una coincidencia. Me lo dije. El coche se deslizó por las puertas de una extensa urbanización en Brooklyn. Irradiaba adinerado, discreto e imponente. En la sala, la madre de Sofía, Eleanor, una mujer de aspecto majestuoso y severo a partes iguales, sostenía una cuerda en el sofá principal. Mason y su padre, el tío de Sofía, Robert, estaban sentados con ella. En cuanto entramos, el rostro de Eleanor se agrió. Me recorrió con la mirada, deteniéndose en la camiseta arrugada que llevaba del hospital, su asco era palpable. Sofía, estás aquí, y lo trajiste. ¡Ay! Hay gente que no tiene sentido de la ocasión. Venir a cenar a la finca vestida como si acabaras de levantarte de la cama. Es vergonzoso. Podría haberme señalado y llamado basura. Aquí vamos. El clásico monólogo inicial de la suegra condescendiente. Oiga, señora, quizás debería haberme comprado un cambio de ropa. El marido de su hija lleva una bata de hospital modificada. ¿Qué te parece esa imagen familiar? En fin. Solo tengo que aguantar. En cuanto consiga mis 10 millones, viviré en pantalones cortos y chanclas solo para fastidiarte. Sofía hizo como si no hubiera oído nada. Caminó hacia el sofá y se sentó. Mamá, vengo directamente de la oficina. Su mirada se posó en mí un instante antes de volverse hacia el mayordomo. Señor Gable, por favor, lleve a Ethan arriba para que busque algo más apropiado que ponerse. Podría haberla besado. Bueno, mira eso. El refrigerador está mostrando un poco de empatía. Progreso. Para cuando bajé con un atuendo informal carísimo, la sala estaba a rebosar. Mason le entregaba con orgullo una caja envuelta con esmero a la matriarca de la familia, la abuela de Sofía. Abuela, feliz cumpleaños. Espero que tengas muchos más. Encontré esto solo para ti. Un raro jarrón de cristal Tiffany Fabrel de la Edad Dorada. Espero que te guste. Abrió la caja con cuidado, revelando un pequeño jarrón iridiscente con un intrincado diseño floral. La anciana, experta en antigüedades, sonrió radiante de alegría. Eleanor intervino. Ay, Mason, qué considerado eres. A diferencia de algunos que solo saben presentarse para una comida gratis. Puse los ojos en blanco y busqué un rincón tranquilo donde desaparecer. Por favor, esa cosa es una imitación. Recorrí el jarrón con la mirada, y la idea me cruzó la cabeza al instante. En mi vida pasada, mi padre era anticuario aficionado, y yo había aprendido un par de cosas. Además, los bancos de memoria del Ethan original aparentemente contenían una asignatura optativa inútil de historia del arte. La iridiscencia es demasiado uniforme. La firma en la parte inferior parece grabada con una herramienta eléctrica, no a mano. Y la marca del panel está mal. Es una reproducción clásica moderna. Podrías conseguir uno de estos en la tienda de regalos de un museo por $100 como máximo. Seguramente algún estafador le estafó a Mason. Mientras yo criticaba su regalo en silencio, Mason trajo a su experto. El experto, un hombre nervioso con gafas, examinó el jarrón con gran pompa antes de declarar con un gesto dramático: Señora Blackwood, felicidades. Este es, sin duda, un auténtico original de Tiffany, y un magnífico ejemplar. Realmente invaluable. La sala estalló en un coro de elogios. Mason me lanzó una mirada triunfante y compasiva, como diciendo: ¿ves, perdedor? Así es como se hace. Lo ignoré. Mi atención se centró en un plato de colas de langosta en la mesa del comedor. ¿Podemos comer solo? Me muero de hambre. Que se diviertan. Cuanto más grande es la mentira, más dura la caída. Aún así, es un poco turbio. La anciana sí le cree. Se le romperá el corazón cuando descubra que es falso.
Mason es un auténtico imbécil, estafando a su propia abuela solo para ganar puntos. Mientras pensaba esto, sentí una mirada familiar y fría sobre mí. Levanté la vista y me encontré con la mirada inquisitiva de Sofía. Me observaba de nuevo. ¿Qué está mirando? ¿Tengo camarones en la cara? Me toqué la mejilla inconscientemente. Y entonces, todo se descontroló. Estaba sentado en una silla auxiliar frágil, y al intentar acercarme a la mesa, la pata se enganchó en la gruesa alfombra persa. Me tambaleé hacia adelante, agitando la mano, y tiré un vaso de agua sobre la mesa auxiliar. Chapoteo. El agua se esparció por todas partes, incluso sobre el invaluable jarrón que todos admiraban. Mi jarrón. El experto de Mason chilló, lanzándose hacia él. Presa del pánico, tanteó el pequeño jarrón, que cayó de lado. Rodó sobre la mesa de caoba pulida. Y mientras rodaba, algo que definitivamente no pertenecía allí se reveló en su base. Una pequeña esquina blanca y rectangular. Una pegatina. El aire de la habitación se volvió gélido. Todas las miradas estaban fijas en ese pequeño trozo de papel. El rostro del experto palideció. Intentó taparlo con la mano, pero era demasiado tarde. Mason arrebató el jarrón, intentando ocultar el fondo. Pero su frenético movimiento solo confirmó las sospechas de todos. Mason, tráeme eso, dijo la abuela. Su voz era tranquila, pero con la autoridad de una reina. El sudor perlaba la frente de Mason. Su rostro estaba más pálido que el jarrón mientras miraba desesperadamente a su madre en busca de ayuda. Eleanor abrió la boca, pero una sola mirada fulminante de la anciana la silenció. Finalmente, Mason se acercó arrastrando los pies y le entregó el jarrón a su abuela. Se puso las gafas de leer, echó un vistazo a la base y la dejó caer de golpe sobre la mesa. El crujido hizo que todos se sobresaltaran. No dijo ni una palabra. Simplemente giró el jarrón para que el experto pudiera verlo. La etiqueta del precio, que ni siquiera estaba del todo despegada, brillaba bajo la lámpara de araña de cristal. Incluso tenía una línea de letra pequeña. Reproducción con calidad de museo. Silencio sepulcral. El experto sudaba a mares, con los labios temblorosos, incapaz de articular palabra. Mason parecía querer que el suelo se lo tragara entero. Bueno, dijo finalmente la anciana, con voz desprovista de emoción. ¿Qué nieto tan considerado tengo, trayendo esta baratija para entretener a una anciana? Abuela, no lo sabía. Te lo juro. Me engañaron. Mason cayó de rodillas, con la voz entrecortada por lágrimas falsas. Desde mi rincón, tuve que contenerme físicamente para no reírme a carcajadas. Ajá. Esto es mejor que un reality. El giro inesperado del año. ¿Y ese trabajo como actor? Que le den un Oscar al chico. Me engañaron. Sí, el tipo que estaba a tu lado. Bueno, ya basta de adulación. Eso fue un desastre. Estaba disfrutando del caos cuando de repente sentí un cambio de humor. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, lenta y acusadoramente. La mirada de Eleanor era prácticamente un arma física. Ethan, esto fue tu culpa, gritó, señalándome con el dedo. Estaba totalmente desconcertado. ¿Mi culpa? Acabo de tirar un vaso de agua. ¿Cómo provoqué esta reacción en cadena? ¿Soy un gafe? ¿Acaso el desastre me persigue? Madre, la fría voz de Sofía interrumpió la diatriba de Eleanor. Fue un accidente. Eleanor estaba furiosa. ¿Un accidente? Lo hizo a propósito. No soporta ver a esta familia feliz. Sofía se levantó y se acercó a mí. Sus movimientos eran gráciles, pero con una autoridad innegable. Dije, repitió, mirando fijamente a su madre. Fue un accidente. Su voz era tranquila, pero detuvo en seco las siguientes palabras de Eleanor. Entonces, se volvió hacia mí. Sus hermosos ojos eran una mezcla de emociones. Escrutinio, evaluación, ¿y era eso? ¿Un atisbo de sonrisa? Ni hablar. Tenía que estar viendo cosas. Los refrigeradores no sonríen. ¿Estás bien?, preguntó.
Negué con la cabeza, estupefacto. ¿Yo? Estoy bien. Genial, incluso. Esta es la mejor cena a la que he asistido. Pero tengo que admitir que verla defenderme así fue bastante brutal. Los labios de Sofía, sin duda, se curvaron hacia arriba por un milisegundo, tan rápido que creí haberlo imaginado. La desastrosa cena terminó con Mason y su falso experto prácticamente saliendo de la finca en desgracia. De camino a casa, el ambiente era aún más extraño que antes. Sofía seguía en silencio, pero la presión agobiante de antes había desaparecido. Me recosté en un asiento de cuero, repasando el drama en mi cabeza, mientras mis pensamientos volvían a mi gran plan de jubilación. Después de esta noche, las acciones de Mason con la abuela deben estar en el inodoro. La apuesta fue para el equipo Sofía, pero ¿por qué me defendió? ¿No debería haberse unido a su madre, moliendo a mí, el marido inútil, hasta dejarme en la miseria? No lo entiendo. Las mujeres son confusas. Mis videojuegos tienen más sentido. Matas al monstruo y consigues el botín. ¿Simple? Suspiro. Mis 10 millones de dólares. ¿Cuándo volverás a mí? Estaba sumido en mis ensoñaciones cuando Sofía habló, su voz me sacó de mis pensamientos. Sabes mucho de antigüedades. Su tono era sereno, imposible de interpretar. Me dio un vuelco el corazón. ¿Cómo lo sabe? ¿Sospecha? No puedo admitirlo. Me disfrazo de idiota adorable. Los idiotas no saben nada de porcelana dorada. Me delataría. Inmediatamente puse cara de indiferencia y negué con la cabeza. ¿Yo? No. Supongo que tuve suerte. Incluso una ardilla ciega encuentra una nuez a veces. ¿De verdad? Su voz tenía un tono extraño y cadencioso. No insistió y nos quedamos en silencio. Pero pude sentir su mirada fija en mí por el retrovisor durante todo el camino a casa. Su mirada ya no era solo fría y disgustada. Contenía algo nuevo, algo que no pude descifrar. De vuelta en nuestra lujosa pero vacía mansión, Sofía fue directa a su oficina del segundo piso, con la clara intención de trabajar toda la noche. Me pareció bien. Tarareé alegremente hasta mi habitación, lista para una ducha caliente y un largo sueño. Abrí el armario para ponerme el pijama y me quedé paralizada. Entre la ropa hortera y de mal gusto del Licen original, había un armario completamente nuevo. Ropa informal, trajes de negocios, camisas, pantalones, chaquetas, de todo. Las etiquetas seguían puestas. Reconocí las marcas. Eran el tipo de etiquetas que no me habría podido permitir en mi vida pasada ni aunque hubiera ahorrado durante una década. Uf. ¿Qué demonios es esto? ¿Los compró Sofía? ¿Para mí? Ni hablar. Imposible. Quiere que me vaya, no que me vista con ropa de diseñador. Debió ser idea del mayordomo. Sí, eso es. Mientras mi mente negaba la ridícula posibilidad, mi cuerpo ya se estaba poniendo un pijama de seda ridículamente cómodo. Dios, qué bien se sentía. Maldito seas, capitalismo. Después de ducharme, me desplomé en la enorme y mullida cama y me quedé completamente inconsciente. En mis sueños, por fin conseguí los 10 millones. Compré una mansión con piscina, con una Coca-Cola en una mano y un mando en la otra, luchando en una batalla épica contra un jefe. Rompiendo el cortafuegos. Un caballo de Troya. Amenaza detectada. Murmuraba en sueños, escupiendo jerga gamer y términos técnicos de mi antigua vida. Un rato después, me desperté con la garganta reseca, parpadeando bajo la tenue luz de una lámpara de noche. Tomé el vaso de agua que nunca guardaba. Mi mano chocó con algo frío y sólido. Me incorporé de golpe, despertándome al instante. En mi mesita de noche había un vaso de agua. Todavía estaba tibia. Lo recogí y vi una pequeña nota adhesiva debajo. La letra era nítida y elegante. Era de Sofía. Solo decía 2 palabras: bebe esto. Me quedé allí sentado un buen rato, con el vaso en la mano, completamente aturdido. Estoy soñando. Esto tiene que ser un sueño. Esa mujer, la que es más fría que el nitrógeno líquido,
¿Se levantó en mitad de la noche para traerme un vaso de agua? ¿Qué clase de broma cósmica es esta? Espera, ¿instaló una cámara en mi habitación? ¿Sabe que tengo sed? Es aterrador. ¿Hasta dónde llegan estos capos corporativos para vigilar sus activos? Recorrí la habitación con nerviosismo, buscando una lente oculta. Mientras tanto, arriba, en su oficina, Sofía miraba fijamente un archivo cifrado en su portátil, con el ceño fruncido. Era un informe de su asistente, Chloe, sobre Zenith Dynamics. Lo confirmó todo. Durante los últimos 6 meses, Zenith había utilizado una serie de asociaciones aparentemente normales para robar tecnologías esenciales, dejando a varias empresas pequeñas en la ruina. Y los métodos que emplearon, violando cortafuegos e instalando troyanos, sonaban inquietantemente similares a las palabras que Ethan murmuraba en sueños. Cortafuegos, implantando un caballo de Troya. Recordó haber entrado en su habitación para salir del agua y haberlo oído hablar en sueños. Solo había entrado para ver qué tramaba, pero lo había oído por casualidad. Un perdedor perezoso y adicto a los videojuegos cuyas conversaciones dormidas consistían en términos avanzados de ciberseguridad. Una coincidencia. Una vez es una coincidencia. 2 veces es coincidencia. ¿Pero 3 veces por veces? Desde la trampa de Zenith, hasta el jarrón falso de Tiffany, pasando por los términos de ciberseguridad. Este hombre era un completo enigma. Era como una caja de rompecabezas envuelta en capas de niebla. Crees que es solo una roca inútil, pero de vez en cuando, una luz brillante se cuela por una grieta, desesperando por ver qué hay dentro. Sofía tomó un sorbo de su café frío. El líquido no logró calmar la creciente curiosidad que sentía en sus entrañas. Abrió otro archivo, la verificación completa de antecedentes de Ethan Miller. 24 años de una vida completamente normal. Lo único positivo fueron sus buenas notas universitarias, pero después de graduarse, no había hecho nada. Hasta el accidente de coche. Hace un año, eso lo cambió todo. El informe decía que, tras el accidente, su personalidad cambió drásticamente. Pasó de ser un joven relativamente normal a un alcohólico autodestructivo. El dedo de Sofía tocó las palabras, accidente de coche. Su intuición le decía que esa era la clave. A la mañana siguiente, el timbre del teléfono me despertó de un sueño profundo. Era Chloe, la asistente de Sofía. El señor Millumes. Blackwood te necesita en la oficina. Inmediatamente, su voz se tensó. Parecía un incendio de 5 alarmas. ¿La oficina? ¿Su oficina? ¿Qué tal una visita guiada? No, gracias. Ni siquiera estoy del todo despierto. Dormir es sagrado. Bostecé. Me duele el estómago. No pude. Colgué, me di la vuelta y volví a dormir. La libertad era algo hermoso. En la sala de juntas del último piso del grupo Blackwood, la tensión era palpable. Sofía estaba sentada a la cabecera de la mesa, con el rostro impasible. Frente a ella estaban los tiburones. Su tío Robert, su primo Mason y un puñado de miembros de la junta directiva leales a ellos. Sofía, ¿por qué detuviste el proyecto Zenith Dynamics sin consultar a la junta? Comenzó Robert, con la voz desgarrada por la decepción. Esta iba a ser nuestra mayor colaboración del año. ¿Tienes idea de cuánto le costará a esta empresa tu decisión unilateral?, intervino Mason. Exacto, primo. Zenith está furioso. Y oí que les echaste la culpa a nuestro equipo legal justo después. Se supone que somos socios, no antagonistas. Los has distanciado por completo. Los demás miembros de la junta intervinieron con sus frases ensayadas. Fue una decisión precipitada, señora Blackwood. La ambición es una cosa, pero este tipo de gesto autoritario es otra. La sala de juntas se convirtió en una cámara de resonancia de condenas, todas dirigidas a Sofía. Este era el plan de Mason. Tras su humillación en la finca, iba a humillarla delante de la junta, presentándola como una líder incompetente e impulsiva. Una vez debilitada su autoridad, él pudo actuar. Sofía observó su actuación en un silencio gélido. Tenía en la mano el informe de la investigación sobre Zenith, pero no podía usarlo. ¿Cómo podía explicar cómo sabía que debía investigarlos antes de que hubiera algún problema?
Sería imposible. Justo entonces, su teléfono vibró. Era un mensaje de un inútil para el que había configurado alertas especiales. Dolor de estómago. No puedo levantarme de la cama. Hoy me salté el almuerzo. Sofía, que estaba pensando en saltarse su almuerzo, sintió un punzada de vanidad en la sien. Ese cabrón. En el momento más crítico, estaba durmiendo hasta tarde, pero entonces, como si estuviera a su lado, esa voz sarcástica y familiar resonó en su cabeza. La reunión de la Junta. Bueno, eso es hoy. Mason definitivamente usará el acuerdo con Zenith para atacar a Sofía. TSK. Un montón de viejos tiburones esperando a que ella cometa un desliz. En realidad, es un problema fácil de resolver. Zenith está respaldada por una sociedad fantasma, Starfiretech, registrada a nombre del cuñado del director ejecutivo. Si pudieran descubrir ese vínculo, demostrarían que están canalizando activos y planeando algo ilegal. Pero está oculta, registrada en las Islas Caimán. Casi imposible de rastrear. Ah, da igual. A dormir. Que los dioses se encarguen. No es asunto mío. El jefe final ni siquiera ha reaparecido. Los ojos de Sofía se iluminaron. Starfiretech. Islas Caimán. Inmediatamente le envió un mensaje a Chloe por debajo de la mesa. Busca. Starfiretech. Registro en las Islas Caimán. Ahora, después de enviar el mensaje, levantó la vista y se encontró con las miradas depredadoras de su tío y su primo. Una sonrisa lenta y escalofriante se dibujó en sus labios. Tío Mason, pareces muy ansioso. ¿De qué tienes tanto miedo? El aire en la habitación se congeló. El rostro de Robert se tensó. Sofía, ¿qué insinúas? Nos preocupa la empresa. ¿Lo eres? Sofía se recostó, la viva imagen de la confianza. Si estás tan preocupado, deberías apreciar mi precaución. El proyecto Zenith está lleno de señales de alerta. Lo pausé precisamente para proteger a esta empresa y a sus directivos. Mason se burló. ¿Señales de alerta? ¿Qué señales de alerta? Parece que solo estás paranoico. Todo el equipo del proyecto se queja de que has desestimado meses de arduo trabajo con una sola palabra. Intentaba poner a sus propios empleados en su contra. Sofía no se inmutó. Lo miró como si fuera un mosquito revoloteando alrededor de su cabeza. Pronto veremos si era paranoia. Como si fuera una señal, la puerta de la sala de juntas se abrió y Chloe entró, haciendo sonar los tacones con determinación. Su rostro estaba rojo de emoción mientras colocaba una carpeta frente a Sofía. ¡Caramba, la encontramos! Sofía abrió la carpeta, recorriendo la página con la mirada. Allí estaba. Starfiretech, una sociedad offshore registrada en las Islas Caimán. Su principal beneficiario era, de hecho, un familiar del director ejecutivo de Zenith. Y durante el último mes, Starfire había intercambiado enormes sumas de dinero con otra empresa, Apex Ventures. Apex Ventures. Las pupilas de Sofía se contrajeron. Conocía ese nombre. Era una empresa propiedad de un amigo de su tío, Robert. Todo encajó. No se trataba solo de espionaje corporativo. Era una conspiración orquestada por su propia familia. Planeaban usar Zenith para desmantelar la división tecnológica de la empresa, y al mismo tiempo, usar su liderazgo fallido para destituirla de la presidencia ejecutiva. Un ataque brillante, despiadado y de dos frentes. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Miró a Robert y a Mason. Seguían sonriendo, presumidos y triunfantes, completamente inconscientes de que todo su plan acababa de ser descubierto por un perdedor que estaba en casa jugando videojuegos. ¡Qué buena siesta! De vuelta en la mansión, me estiré, me levanté de la cama y encendí mi PC. Bien, hagámoslo. Mi guerrero, mi campo de batalla, allá voy. Aunque me está entrando un poco de hambre. La reina de hielo no me va a cortar la comida, ¿verdad? Inicié sesión en el juego. Mi guerrero, con su armadura pesada, brillaba en la plaza de la capital. ¿Qué es esto? ¿Un correo del sistema? Lo abrí. Era un paquete de compensación.
Estimado campeón, debido a un error imprevisto del servidor que ocurrió ayer y que causó anomalías en los datos de algunos jugadores, te compensamos con un pergamino oráculo divino y un cofre de la fortuna infinita. Que disfrutes del juego. Caramba. Son generosos. El oráculo divino te da un hack completo del mapa, y el cofre contiene 1.000.000 de monedas de oro. Soy rico. Soy rico. Casi salté de la silla de la emoción. Mientras tanto, de vuelta en la sala de juntas del grupo Blackwood, Sofía deslizó tranquilamente la carpeta al centro de la mesa. Señores, les sugiero que vean esto. A Robert le tembló el párpado. Tenía un mal presentimiento. Un miembro de la junta directiva a su lado recogió la carpeta con escepticismo. Su expresión cambió al leer. La carpeta pasó de mano en mano. Con cada persona que lo leía, la atmósfera en la sala se volvía más pesada y fría. La conmoción se transformó en confusión, luego en indignación. Finalmente, todas las miradas se posaron en Robert y Mason. Las miradas eran como puñales. Robert, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Apex Ventures no es la empresa de tu amigo? Mason, avalaste la reputación de Zenith. ¿Qué significa esto? Robert y Mason palidecieron. No entendían cómo Sofía había logrado rastrear un registro en las Islas Caimán en menos de una hora. Era imposible. Yo. No lo sé. No sé nada, balbuceó Mason, presa del pánico. Solo intentaba conseguir un nuevo cliente. ¿Cómo iba a saber yo nada de esto? ¿Basta? La orden tajante de Robert interrumpió a su hijo. Era un veterano de estas guerras. Aunque su mundo se derrumbaba, mantuvo la compostura. Se puso de pie e hizo una reverencia a la junta. Oigan, me equivoqué. Confié en las personas equivocadas y pido disculpas. Asumiré toda la responsabilidad. Por la presente, renuncio a mi cargo de vicepresidente de esta empresa. Se estaba sacrificando para salvar a su hijo. Sofía observó su actuación con frialdad. Sabía que esto era lo mejor que podía esperar, por ahora. Las raíces de Robert en la empresa eran profundas. Pero después de hoy, su poder y el futuro de su hijo dentro del grupo Blackwood estaban acabados. Ella había ganado, decisivamente. Después de la reunión, los miembros de la junta la miraron con una nueva expresión, no de duda, sino de asombro y respeto. Chloe la siguió fuera de la sala, con el rostro iluminado de admiración. Señora Blackwood, estuvo increíble. Era como si pudieras ver el futuro. ¿Cómo supiste siquiera que debías buscar Starfiretech? Sofía, salvada por el parloteo onírico de su esposo, se detuvo. No podía decir con certeza que su esposo gamer se lo había dicho mientras dormía. ¿Podría? Miró a Chloe con frialdad. Haz tu trabajo. Sí, señora. De vuelta en su oficina, Sofía se desplomó en su silla, la adrenalina finalmente se desvaneció. El agotamiento la golpeó como un maremoto, pero en el fondo, sentía una profunda satisfacción, algo que se parecía un poco a la alegría. Tomó su teléfono, abrió la aplicación de mensajería, buscó el contacto del guardaespaldas y escribió. Para su almuerzo, añada su pollo kung pao favorito. Hizo una pausa, lo borró y volvió a escribir. Para su almuerzo, añada pollo kung pao y un filete de pescado picante, y una sopa suave para acompañar. Le da acidez estomacal. Ella pulsa enviar. Miró por la ventana, con la imagen del rostro soñoliento y gruñón de Ethan flotando en su mente, y su ridículo, pero siempre brutalmente honesto, monólogo interior. Refrigerador. Reina de hielo. Sumida en sus pensamientos, Sofía ni siquiera se dio cuenta de que las comisuras de su boca, congeladas durante tanto tiempo en una línea recta, se curvaban lenta y suavemente en una sonrisa. Era una sonrisa pequeña, pero real, como el primer deshielo de un largo invierno. Si hubiera estado allí para verla, me habría quedado boquiabierto. Pero no fue así. Estaba demasiado ocupado gritando de alegría por una espada legendaria que acababa de saquear de mi cofre del tesoro. Ja, ja. Un arma legendaria. Por fin conseguí una. Ya nadie puede detenerme. Hoy seré la dueña de la arena. Tras lidiar con las serpientes en su compañía,
Sofía se dio un inusual mediodía libre. Pero no descansó. Condujo hasta la comisaría de policía de Boston. Allí la esperaba el detective ruso, un detective curtido pero perspicaz, un viejo conocido de la familia. ¿Sofía? ¿Qué te trae por aquí?, preguntó, sirviéndole una taza de café horrible. Detective, necesito un favor, dijo Sofía, yendo al grano. Quiero reabrir la investigación de un accidente de coche de hace un año. Le entregó el expediente de Ethan. Russo frunció el ceño al leerlo. ¿Ethan Miller? ¿Tu esposo? Recuerdo este caso. Se dictaminó que fue un accidente. Carretera mojada, el conductor perdió el control y chocó contra una barrera de seguridad. El conductor falleció al llegar. Su esposo resultó gravemente herido. Fue bastante sencillo. Quiero ver todo lo que tenga sobre el conductor fallecido. Sus finanzas, sus registros de llamadas del mes previo al accidente. La voz de Sofía era tranquila, pero su mirada era dura. ¿Los recuerdos? El conductor era ludópata. Justo antes del accidente, la cuenta bancaria de su esposa recibió un depósito de $500,000. Era dinero para silenciarlo. De Mason. Lástima que el Ethan original estuviera demasiado aterrorizado para decir nada después del accidente. Así fue como Mason se salió con la suya. La voz de Ethan le resonaba de nuevo en los oídos. Estaba fragmentado, pero su instinto le decía que era la verdad. Russo dudó. Sofía, este caso está cerrado. Para reabrirlo, necesito nuevas pruebas. Ya las tendrás, dijo con la mirada fija. Detective, creo que no fue un accidente. Creo que fue intento de asesinato. La palabra, asesinato, borró la expresión despreocupada del rostro del detective. Guardó silencio un momento y luego asintió. Está bien, lo investigaré. Pero no te hagas ilusiones. Estaba anocheciendo cuando Sofía salió de la comisaría. Estaba sentada en su coche, con una opresión en el pecho. Si lo que había oído era cierto, entonces su primo no era solo un rival. Era un criminal con las manos manchadas de sangre. Y su marido, el hombre del que todos se reían, el perdedor. Fue víctima de una conspiración espantosa. Su alcoholismo, su apatía. No era porque fuera débil. Era porque había sobrevivido a un intento de asesinato y se estaba ahogando en el trauma. A Sofía se le encogió el corazón. Era un dolor físico, agudo y opresivo. Sintió una repentina y abrumadora necesidad de verlo. En ese instante, arrancó el coche y aceleró a casa. La casa estaba en silencio. Subió corriendo las escaleras y abrió la puerta de la habitación de Ethan. La pantalla del ordenador seguía iluminada con los vibrantes colores de su juego. Y el hombre que tanto ansiaba ver estaba desplomado sobre el escritorio, profundamente dormido, con un hilillo de baba en la barbilla. En la pantalla, su personaje estaba junto a una jugadora conocida como Vixen. Estaban claramente en un grupo. ¡Ay, ay, zorrita! ¡Qué bonita!, murmuró Ethan en sueños. Sofía se quedó allí, paralizada. El atisbo de compasión y culpa que había estado sintiendo se extinguió al instante por un destello de ira candente. Este hombre inútil. Ella estaba ahí fuera, luchando contra él, preocupadísima por él. Y él estaba en casa, babeando por otra mujer en un videojuego. El rostro de Sofía, que de repente se sentía muy territorial, se ensombreció. Se acercó y le dio una patada a la pata del escritorio. ¡Pum! La sacudida me despertó de golpe. Levanté la vista, con los ojos vidriosos, y me encontré con el rostro furioso de mi esposa. Vaya, ¿qué pasa? ¿Fue un terremoto? ¿Llegaron temprano los de demolición? ¿Qué le pasa? Parece que está a punto de matar a alguien. Sofía me fulminó con la mirada, forzando las palabras con los dientes apretados. ¿Quién es Vixen? Vixen. Me tomó un segundo darme cuenta de que hablaba del juego. Le dije a alguien con quien juego en línea que estaba completamente desconcertada. ¿Por qué pregunta eso? ¿Me está vigilando? ¿De verdad cree que yo, su esposo mantenido, la estoy engañando? Espera, ¿está celosa?
Jaja, qué gracioso. Un refrigerador celoso. Esta es la octava maravilla del mundo. Me moría de risa por dentro, pero por fuera solo parecía inocente y confundido. Sofía vio mi cara de inocencia y oyó mi risa silenciosa y burlona, y sintió una oleada de rabia tan intensa que apenas podía respirar. Quería agarrarme del cuello y gritarme, preguntarme por qué estaba tan decidido a fracasar. Pero las palabras que salieron fueron diferentes. De ahora en adelante, no puedes jugar con ella. Su voz era rígida, su tono absoluto, como el de un señor feudal autoritario. En cuanto lo dijo, pareció sorprenderse a sí misma. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Con qué autoridad? Eres mi esposa, no mi guardiana. Ahora vas a vigilar mis hábitos de juego. Además, Vixen es la mejor sanadora de todo el servidor. Acelera muchísimo las mazmorras. ¿Dónde se supone que voy a encontrar algo así? Esta mujer se está volviendo cada vez más irrazonable. Mi alianza rebelde interna se preparaba para la guerra. El rostro de Sofía se ensombreció aún más. Respiró hondo, intentando visiblemente recomponerse. Ethan dijo con la voz tensa por el esfuerzo. No intento controlarte. Solo creo que deberías dedicar tu tiempo a cosas más significativas. ¿Cómo qué? Pregunté con genuina curiosidad. ¿Cómo qué? ¿Ser guardia de seguridad en tu empresa? ¿Lavar tu ropa? Sí, no. Soy un completo inútil para las tareas domésticas. Probablemente quemaría la casa. La vena de la sien de Sofía empezó a latir de nuevo. Estaba descubriendo que intentar comunicarse conmigo era un ejercicio de control extremo de la presión arterial. ¿Cómo aprender algo? Mejorarse, dijo apretando los dientes. ¿O considerarías volver a estudiar? Tal vez si lo enviaba de vuelta a la universidad, pensó que estaría a salvo de todo esto. Negué con la cabeza tan rápido que me crujió el cuello. No, no, definitivamente no. La escuela es muy aburrida. ¿En serio? Me acabo de morir de exceso de trabajo. ¿Quieres que vuelva a sentarme en aulas con un montón de niños? No, gracias. Mi único objetivo en esta nueva vida es ser un holgazán feliz e inútil. Y nadie me va a hacer cambiar de opinión. Sofía vio mi cara de terquedad y desmotivación, y finalmente, se rindió. Se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Su espalda se alejaba. Derrotada. Me rasqué la cabeza. ¿Qué demonios fue todo eso? Al día siguiente, la noticia del arresto de Mason Blackwood por parte de la policía de Boston conmocionó a la élite de la ciudad. Los cargos: conspiración para cometer agresión con agravantes y fraude corporativo. De la noche a la mañana, Robert Blackwood pareció envejecer 10 años. Cobró todos los favores posibles, pero todas las puertas le cerraron en las narices. Una nube oscura se cernió sobre toda la familia Blackwood. Y yo, la causa indirecta de toda la tormenta, estaba sentada tranquilamente en el jardín, disfrutando del sol y una taza de té. La vida era buena. Sofía salió y se sentó en la silla de mimbre frente a mí. Llevaba un sencillo vestido blanco de verano. Suavizaba sus rasgos, haciéndola parecer menos una directora ejecutiva y más accesible. La luz del sol se filtraba entre las hojas, dibujando patrones cambiantes en su piel. Tenía que admitir que, en ese momento, era impresionante. ¡Guau! La ropa sí que hace a la mujer. Olvídate del traje negro. Y su refrigerador no parece tan frío. Ahora que Mason está en la cárcel, tiene el control total de la empresa. Debería sentirse bastante segura. Quizás sea un buen momento para sacar a relucir mis asuntos pendientes. Mi acuerdo de divorcio. Mis $10 millones. Siguen en su bolso. Sofía tomó un sorbo de té, aparentemente ajena a mis cálculos internos. Ethan, dijo, dejando la taza. Su expresión era seria. No tienes por qué tener miedo de lo que le pasa a Mason. Parpadeé. ¿Miedo de qué? Que arrestaran a Mason fue motivo de celebración, no de miedo. Robert no lo dejará pasar. Podría intentar descargar su ira contigo, dijo ella. Su voz era suave pero clara. Pero no tienes que preocuparte.
De ahora en adelante, te cubro las espaldas. La miré, completamente anonadado. Ella me respalda. Espera, ¿me perdí una página del guión? ¿No se supone que deberías echarme a patadas para evitar que me asocien más con este desastre? ¿Por qué te ofreces a ser mi protector? Así no es como se supone que funciona el cliché del director ejecutivo despiadado. Mi mente era un torbellino de confusión. Y Sofía, tras su declaración, se ruborizó levemente en las puntas de las orejas. Rápidamente giró la cabeza, fingiendo admirar el jardín. En ese instante, tuve una extraña idea. Esta mujer, quizá no era tan mala después de todo. ¿Y tú?, dije, con un impulso travieso que me dominaba, sonrojándome. Su cuerpo se puso rígido. Echó la cabeza hacia atrás para mirarme, con una mezcla de vergüenza y rabia casi cómica en sus ojos. «Estás viendo cosas». Su voz era una octava más aguda de lo habitual, lo que la delataba por completo. «Oh, mira eso». Está nerviosa, intentando negarlo cuando tus orejas prácticamente brillan. No tiene precio. No lo puedo creer. La reina de hielo es una blandengue por dentro. Un pequeño comentario y se pone roja como un tomate. Es adorable. Mi corazón daba un vuelco, pero puse mi mejor cara de, uy. Sofía estaba tan nerviosa que no pudo soportarlo. Se levantó de golpe de la silla, murmuró, tengo trabajo que hacer, y prácticamente huyó de vuelta a la casa. Su apresurada retirada fue divertidísima. Al verla irse, me sentí extrañamente alegre. Burlarse de ella era, me atrevo a decir, más divertido que jugar a mi juego. Los siguientes días fueron tensos. A Mason le negaron la libertad bajo fianza. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Robert, destrozado, se vio obligado a jubilarse anticipadamente. Su influencia en la empresa desapareció por completo. Sofía era ahora la única e indiscutible líder del grupo Blackwood. Pero no parecía feliz. Estaba más ocupada que nunca, trabajando desde el amanecer hasta altas horas de la noche, encerrándose en su oficina en cuanto llegaba a casa. Recaímos en nuestra vieja costumbre de apenas interactuar. Y, sin embargo, algunas cosas habían cambiado. Mis comidas aparecían como un reloj, y siempre eran mis favoritas. Mi armario se renovaba misteriosamente con ropa nueva cada pocas semanas. Y cuando me volvía un poco loco comprando artículos del juego y agotaba mi tarjeta de crédito, una enorme suma de dinero aparecía mágicamente en mi cuenta al día siguiente. Me sentía menos como un marido mantenido y más como una mascota mimada. ¿A qué juega esta mujer? Me alimenta, me viste, me da una ración ilimitada. ¿No me digas que de verdad se está enamorando de mí? No, no. No. Es una idea aterradora. Solo quiero el dinero y mi libertad. Las relaciones son demasiado trabajo. Seguí disfrutando de mi vida de decadente pereza, mientras intentaba mantener mi distancia emocional. Una noche, estaba en medio de una redada cuando el mayordomo vino y me dijo que Sofía quería verme. Estaba en la sala, con aspecto exhausto. En la mesa de centro, frente a ella, había una botella de whisky caro y 2 vasos. Tómate una copa conmigo, dijo. Hice una pausa. Era la primera vez que lo hacía. ¿Acaba de salir el sol por el oeste? La adicta al trabajo quiere un trago. Parece estresada. Supongo que conquistar un imperio no es todo diversión. Me senté frente a ella y me serví un vaso. El whisky era Pappy Van Winkle. La memoria del viejo Ethan me decía que una botella valía más que todo mi salario anual en mi vida pasada. Bebimos en silencio un rato. Su tolerancia era impresionante, pero pude ver cómo su serenidad empezaba a suavizarse. Ethan. Finalmente dijo, con voz ronca. ¿Quién eres? Se me encogió el estómago. Otra vez no. Soy Ethan. Dije, manteniéndome fiel a mi historia. Ella negó con la cabeza, con una sonrisa triste en los labios. No, no lo eres. Levantó la vista, sus ojos brillaban bajo la luz de la lámpara. El Ethan con el que me casé no tenía ni idea de antigüedades. No pudo detectar una conspiración corporativa. Y desde luego no susurró la solución a todos mis problemas como un profeta.
Se me heló la sangre. Ella lo sabía. ¿Cuánto sabía? No sé de qué hablas. Tartamudeé. No, no preguntó, con una sonrisa irónica y cansada. Se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre nosotras. Su aroma, una mezcla de whisky y algo único y fresco, me envolvió. Estábamos tan cerca que podía ver el pequeño lunar cerca del rabillo del ojo, podía contar sus pestañas. ¿Y esto qué? Su voz era un susurro, pero me impactó como un trueno. Refrigerador. Reina de hielo. Mi cajero automático personal. ¿Te suena alguna de esas? Mi cerebro se apagó. Durante 10 segundos, fue una estatua. Ella podía. Podía oír mis pensamientos. La revelación me impactó como un rayo. Cada extraña coincidencia. Cada acción inexplicable. De repente, todo cobró un sentido aterrador e imposible. Me envió el almuerzo porque me oyó quejarme de tener hambre. Me defendió en la cena porque tenía una pista de comentarios en vivo del jarrón falso. Me compró ropa porque me oyó llamarme vago. Sabía de la trampa corporativa, del accidente de coche, de todo, porque tenía una suscripción VIP al caos que me embargaba. Sentí una oleada de mortificación tan profunda que quería meterme en un agujero y morir. Pensar que durante las últimas semanas, todos mis chistes tontos, mis insultos, mis fantasías perezosas. Ella había escuchado cada palabra. Quería que la tierra me tragara entero. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Mi voz era áspera y seca. Desde el día en el hospital. Cuando estabas tan emocionado por firmar los papeles del divorcio, dijo. Un destello de diversión brilló en sus ojos al ver mi colapso. Desde el principio. He estado prácticamente desnudo emocionalmente frente a ella todo este tiempo. No podré volver a mostrar mi cara. Esto es lo más vergonzoso que le ha pasado a alguien en la historia del universo. Me cubro la cara con las manos. Al ver mi agonía, Sofía finalmente soltó una suave carcajada. Era un sonido musical claro, como el de unas campanillas de viento. Era la primera vez que la oía reír de verdad. La miré a través de mis dedos. La risa la transformó. La máscara fría se desvaneció. Sus ojos se arrugaron en las comisuras y brillaron. Recordé lo que había pensado antes. Si alguna vez sonreía, probablemente podría pararte el corazón. Lo había subestimado. No fue algo para morirse de la risa. Fue algo desgarrador. Mi corazón dio un vuelco torpe y estúpido. Así que, dijo cuando se le apagó la risa, ahora que somos sinceros, ¿me vas a decir quién eres realmente? Ya no tenía sentido fingir. Respiré hondo y bajé las manos. No soy el hombre con el que te casaste. Hubo un accidente. Y otra alma. Mi alma terminó en su cuerpo. La vi preparándose para la conmoción, el miedo, cualquier cosa. Pero su expresión era perfectamente tranquila. Simplemente asintió. Supuse que era algo así. Entonces me preguntó, ¿de dónde eres? De un lugar. Muy lejos de aquí. ¿Puedes volver? Negué con la cabeza. No. Oh. El silencio cayó entre nosotros otra vez. Pero esta vez no fue incómodo. Estaba lleno de algo nuevo. Algo frágil. Entonces, rompí el silencio, con voz vacilante. Ya que lo sabes todo. Sobre ese acuerdo de divorcio. Todavía no había renunciado a mi jubilación. Sofía arqueó una ceja. Se levantó, fue a su oficina y regresó con 2 documentos. Uno era el acuerdo de divorcio original. El otro era una carpeta con la transferencia del 10% de las acciones de Blackwood Group. Entonces, justo delante de mí, los hizo pedazos. No mi dinero. Observé horrorizada cómo mis $10 millones y mis incontables miles de millones en acciones caían al suelo como confeti en un funeral. Ethan, dijo, sacudiéndose el papel de las manos y volviendo a sentarse. Su expresión era la más seria que jamás le había visto. Negociemos un nuevo contrato. ¿De acuerdo? ¿Qué?
¿Un contrato?, pregunté con el corazón roto. Metió la mano en su bolso y sacó algo. No es un documento. No es una chequera. Son 2 pequeños libros encuadernados en cuero rojo. Pasaportes. Me pasó uno por la mesa. Dijo, es para renovar de por vida. Luego tomó un bolígrafo y una hoja en blanco de la mesa auxiliar y escribió, la persona A, Sophia Blackwood, será la responsable de ganarse la vida. La persona B, Ethan Miller, será la responsable de ser increíblemente guapo. Adición. La parte B ya no puede referirse a la parte A como el refrigerador en su monólogo interior. Me acercó el periódico, con una sonrisa lenta y brillante extendiéndose por su rostro. A la parte B le importó una señal. La miré, las estrellas en sus ojos, la curva de su sonrisa, el absurdo, maravilloso y ridículo nuevo contrato. Mi mente se quedó en blanco. Todas las bromas. Todas las intrigas. Todos mis sueños de una vida tranquila y solitaria. Todo se evaporó. Solo quedó un pensamiento, esta mujer. Creo que de verdad está enamorada de mí. Y tal vez. Quizás. A mí también me encantaría estar enamorado de ella. Me oí reír. De acuerdo, dije. Tomé el bolígrafo. Y debajo de, parte B, firmé. Afuera, la luna estaba llena y brillante. Fin.